Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Al parecer el mundo del corrido tumbado está que arde con la aparición de un nuevo talento que se llama Xavi y que está dando mucho de qué hablar. Vamos a analizar parte de su música, parte de su voz en vivo para ver si hay algún tipo de diferencia con los otros representantes del corrido tumbado de la actualidad, como por ejemplo puede ser Peso Pluma o Natanael Cano. Vamos a ver. Ya lo sabes, si te gustan estas Tecni Reacciones, suscríbete al canal, regálame tu like y sígueme en Instagram. Dime qué es lo que quieres ver para los próximos episodios. Bueno, de las canciones más pedidas tenemos a La Diabla y tenemos a La Víctima. Eso es lo que más me han pedido para que analice a Xavi. Me han dicho que me voy a sorprender mucho por la forma diferente de cantar que tiene este chico. Vamos a intentar ver qué dinámicas vocales utiliza para cantar Xavi. Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en cadente yo voy por ti. Bueno, ya hay diferencias. Es cierto que utiliza la colocación nasal, que es un común denominador de los cantantes de corridos tumbados, que suelen colocar aquí arriba, aquí delante la voz, lo suelen colocar en la nariz. Pero sí puedo decir que este chico sí puede cantar. Este chico lo está haciendo en vivo y en directo, sin ningún tipo de artilugio, ni micrófono, ni reverb, ni delay, ni autotune, ni nada que se le parezca, y está sonando bien. Te puede gustar más, te puede gustar menos, este tipo de colocación nasal que usan, ¿no? Pero sí podemos decir que este chico maneja determinadas dinámicas vocal, tales como el vibrato al final de las frases, tales como escalas descendentes, tales como ciertos melismas que utiliza dentro de la interpretación y que otros intérpretes pues carecen de todo este tipo de dinámicas vocales, ¿no? No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez. ¿Ves? Tienes determinados melismas y determinados finales más trabajados de la voz. No necesita ningún modulador, digamos, para que lo esté afinando o para que le esté aportando otro tipo de cosas que él no tenga, porque él las tiene. O sea, se puede manejar. Ya otra cosa es que a ti te gusten los corridos tumbados, que a ti te guste esta colocación o no. Yo estoy aquí para decir las cosas como son. Él sí puede hacer cosas con la voz que los demás no. La mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla. Fíjate que la postura de la cara al hacer determinadas cosas también le ayuda. No podemos olvidar un detalle muy importante que también puede ser que le esté influyendo en la voz o en la colocación de la voz, es que Xavi ha tenido un accidente automovilístico bastante grave que le ha dañado determinadas zonas de la cara, como por ejemplo puede ser el mentón, la nariz, la mejilla o la frente también. Es decir, ha tenido un accidente importantísimo que puede ser que haya modificado a nivel estructural partes de su cara y por eso también la colocación de la voz haya cambiado. Capaz que no canta igual ahora que hace bastante tiempo atrás antes del accidente, ¿no? Eso habría que hablarlo con él y preguntarle si en algún momento pues él ha sentido este cambio en la voz a raíz del accidente. Es muy probable que así sea, porque si uno pues modifica los huesos de la cara, el interior, digamos, zonas que se comprometen mucho con lo que es el aparato fonador en sí, sí existe una modificación y es muy probable que así sea, ¿no? Si te vas conmigo, puro Cristian Dior, de Valenciaga. Sin lugar a dudas, este chico va a dar de qué hablar. Está dando de qué hablar, pero dará muchísimo más de qué hablar. Es normal que genere cierta inquietud en las altas esferas, digamos, de los corridos tumbados. Es un chico que es muy válido, es un chico que hace su música, es un chico que hace sus letras, es un chico que perfectamente puede cantar bien, sin ningún tipo de problema. No solamente canta esto, lo vamos a ver en otras facetas también para que vean que también puede tener otro tipo de colocación. O sea, que es un chico muy válido para hacerlo. Y si te dejas, verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Fíjate aquí. La verdad es que la voz suena bastante con una tesitura aguda. Suena bastante brillosa, pero también suena brillosa por el tema del twang, porque los tiene demasiado activado. Es una cosa que él está haciendo a propósito, ¿vale? Es un tipo de colocación que quiere utilizar para cantar corridos tumbados. Esto es así. Esto es un ataque glótico. ¿Cómo va? ¡Ay! Eres una diabla.
utiliza mucho lo que es el ataque glótico. Esto es una cosa muy actual y que se utiliza bastante ahora en la música más moderna. Por ejemplo, ¿no? Se utiliza mucho el cortar, digamos, con un golpe abrupto de glotis, cortar el sonido de esa manera para que haga este efecto, ¿no? Si te vas conmigo, puro Christian Dior, Fendi Balenciaga, pa' ti me sobra lana. Muchos dicen, escucha lo que está cantando a capela. Chicos, esto no es a capela. A capela es sin instrumento, sin nada, simplemente así, tal, la, 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 la. Eso es una capela. Aquí está acompañado de un instrumento musical, por lo tanto no es a capela, ¿vale? Pero sí está cantando sin ningún tipo de efecto. No tiene absolutamente nada, simplemente hay una cámara que puede ser perfectamente un celular, porque encima también está en baja calidad, o sea, es una cámara, es él cantando natural como la vida misma, y ahí hay un punto muy grande a favor, porque si ya naturalmente suena decente, imagínate con toda la tecnología que usan hoy en día, pues va a sonar espectacularmente bien. Vamos a ver un pedacito de La Diabla ya preparada, ¿vale? Grabada, vamos a verla. Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti. ¿Te das cuenta? Suena prácticamente igual, tanto grabado así en estudio como en un directo. Es decir, él puede cantar, te puede gustar o no, pero él lo puede hacer en vivo y en directo sin necesidad de nada. Eso ya es un puntazo a favor, tremendamente puntazo a favor, porque cualquier cosa que haga la va a poder defender. No va a necesitar del playback este chico, no lo necesita para nada. Aquí tiene los efectos que se suelen utilizar en las grabaciones. Fíjate que prácticamente no hay diferencia, suena mejor, suena más bonito porque está filtrado y está pulido, pero no hay diferencia. No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez. Ese tipo de escalas descendentes con un poquito de melisma en el medio, alguna que otra inflexión, continúa con su ataque glótico, son sellos personales. Es una forma de cantar diferente, es una forma más precisa de cantar, porque lo tiene más claro, ¿no? Porque es mejor cantante, digamos, que el resto de los exponentes que yo he escuchado hasta el momento. Eres una diabla, mira cómo baila. Supongo que Xavi habrá escuchado otro tipo de música, tal vez, que le ha ayudado a incorporar determinadas dinámicas vocales que tal vez las otras personas pues no tienen. Es una característica de su voz, es una forma peculiar de colocar la voz. Intentaré mirar vídeos de antes del accidente de Xavi para ver si colocaba de otra manera, pero tiene todo y tiene la juventud, porque ¿qué tiene? 19, 20, como mucho. Tiene todo a favor para poder convertirse en el nuevo bombazo a nivel global, chicos, a nivel global. Es la música que actualmente está arrasando, y si tú a esa música le sumas a un buen talento al frente, o sea, que encima cante de verdad, pues ya tienes un puntazo total. Un puntazo total. Del 1 al 10 tú eres un millón. Si te vas conmigo, puro Christian Dior, Fendi Balenciaga. ¿Ves? Son precisas. Es decir, que las dinámicas vocales que utiliza son bien precisas. Inclusive tiene determinadas dinámicas y determinados melismas que son extraídos, por ejemplo, del blues, determinadas cosas inclusive hasta extraídas del jazz. Tiene un montón de cositas que se utilizan en otros estilos musicales que las está metiendo aquí en los corridos tumbados. Esto es lo que poderosamente me llama la atención, ese manejo, ¿no? Lo que quieras, mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona, y si te dejas, verás que ninguno te va a dar. Otra de las cosas que estoy viendo aquí es que la verdad es que la canción está en un uptempo bastante heavy y no le da prácticamente tiempo para tomar el aire, es decir, que va muy va muy rápido y son muchas palabras y es muy poco tiempo para poder tomar aire, y la verdad es que está en una tonalidad bastante alta, de un mi hasta un fa, podemos decir que está, pero a él se le escucha como muy brillante la voz, como muy estridente, ¿no? A viva voz constantemente. Eso sí, lo que se maneja en el corrido tumbado es a viva voz constantemente, no es que se manejan, digamos que volúmenes de la voz. No. En este caso, pues es todo muy enérgico, muy a viva voz todo el rato, ¿no? Vamos a ver qué más tiene. Vamos a ver un poquito de La Víctima, que también me la han pedido tanto. Mira, esto es de una entrevista que dieron en vivo en Pepe's Office y vamos a analizar un pedacito de La Víctima porque está completamente en vivo. No hay nada. Ya pensé 2 veces antes que
que tú me la juegues con que ya yo no sé. No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. Cometimos errores. Errores. Está colocando directamente a la altura de la nariz, es decir, para dar bajo, y el sonido sí o sí tiene que salir por algún lado. Por lo tanto, pues la salida más próxima que tiene es la nariz. Sale a través de ahí. Ese es el sonido característico que le da, pero también va a ser su sello particular. Este tipo de colocación estridente a través de la nariz va a ser lo que lo diferencie, digamos, del resto de los exponentes, ¿no? Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y ver. El hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria. Y ahora quieres buscarme. Buscarme. Ese vibrato también en las finales de las frases. El tipo de fraseo que hace es diferente. Es decir, tiene su propio estilo. No está copiando a nadie. Por supuesto, debe tener sus influencias musicales. Nadie duda que tenga sus influencias como las tenemos todos, pero desde luego es una nueva propuesta. Es una propuesta que yo creo que sin lugar a dudas va a dar mucho de qué hablar. Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada. Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte. Resulta cara que... ¿Ves? Fíjate que está sonando exactamente igual que como puede sonar en un disco. Aquí no hay trampa ni cartón, chicos. Esto es así. Aquí no te voy a decir que está bien que te guste o que está mal que te guste. No, estamos analizando lo que es capaz de hacer este chico en vivo y en directo, que es exactamente igual que como va a sonar en un disco, ¿vale? Esto es así. Medio de brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Esto es otro de los sellos personales. El tema del ataque glótico es otra de las formas que lo diferencian del resto de los cantantes. Digamos que al estilo musical o al corrido tumbado, como tú le quieres llamar, le está aportando más cosas, no le está quitando. Este chico sí que puede manejar más cosas, puede manejar diferentes estilos vocales. Le está aportando pues muchísima más gracia, muchísimas más cosas ricas, digamos, a nivel vocal que en otros exponentes pues no he encontrado, o en otros exponentes cuando los escuchas en vivo y en directo pues dejan bastante que desear, porque la calidad con respecto a la grabación cae muchísimo. En este caso no puedes decir nada porque suena igual. La víctima. Me encanta cómo toca el chico. Ay. Y ya pensé 2 veces antes que tú me la juegues con que ya yo no sé. Y otra de las cosas que me gusta de este chico es que lo hace con total naturalidad. Está disfrutando de lo que le está pasando, está disfrutando de la música, evidentemente lo vive, le gusta y eso se transmite en su sonrisa, ¿no? Es un chico tremendamente joven y tiene un camino por delante y vamos a escuchar La Víctima grabada, ya veremos que la diferencia es mínima, simplemente de ecualización, digamos. No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. Igual, muy poca diferencia, nada, un poquito de pulida la voz, pero nada. Esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Por supuesto, todo aquel que mejore alguna cosa que ya estaba establecida y todo aquel que salga con alguna cosa original, con algo que se sale del cuadrado, ese va a ser muy criticado y esto es así. Todo lo que sea diferente, por supuesto, tal y como se lo ha criticado, por ejemplo, a Peso Pluma o bueno, gente que hace cosas diferentes, todo eso va a pasar por un proceso y todo eso va a ser criticado. Yo siempre lo digo, a mí lo que es la música del corrido tumbado, a mí me gustan mucho los instrumentos, me parece súper chulo el sonido, me parece perfecta la melodía, me parece chulísima. Lo que no me gustan son las letras, no todas, porque hay algunas que sí son pasables, pero algunas sí que son muy fuertes, por lo menos para mí. A mí hay temas que no me gusta que se toquen o hay temas que no me gusta que le llegue, por ejemplo, a determinadas
sectores de la sociedad, como por ejemplo los niños. Hay cosas que no me gusta que lleguen a los niños porque se están formando y están viendo a estas personas que son ejemplos para ellos, son modelos para ellos. Ahí están los padres para decir esto sí, esto no, y en muchos casos pues los padres no educan de la manera que tienen que educar, ¿no? Eso es otro cantar. Pero la música en sí, a mí me gusta mucho la música de los corridos tumbados, lo digo, lo redigo y lo voy a decir siempre porque es la realidad. Me gustan los instrumentos. Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Utiliza mucho los glisandos, utiliza mucho el vibrato al final, el ataque glótico, todas esas cosas son y van a formar parte de su sello personal. En medio de otros brazos y yo pensé que me querías. Sí. Y yo pensé que me querías, ¿qué? Para hacer este sol, y yo pensé que me querías. Fíjate que lo que hace es pronunciar una E. Querías, en vez de querías, dice querías, porque la E le ayuda a colocar más el agudo que la I, que la I es una vocal más difícil de poder colocar, ¿no? Le ayuda, por lo tanto, pues utiliza ese truco, ¿no? Vamos a escuchar a Xavi cantando algo completamente diferente a lo que suele cantar y mira de dónde saca ese gusto por cantar, nada más y nada menos que de su mamá. Vamos a verlo. Mamá, canta conmigo. Canta conmigo. No hay peor, te digo bonita, más. Así canta conmigo. La mamá es súper joven también, ¿no? Madre mía. Kilómetros. A varios cientos de kilómetros. Puede tu voz darme calor igual que un sol. Y tú con un cambio armónico. Componiendo una canción en mi interior. Que sigue suena lógico. ¿Te fijas, no? Ha cambiado la colocación, puede sonar diferente, es decir, él puede cantar totalmente, lo que pasa que se dedica pues a este tipo de música, pero sí tiene talento. En ese encuentro telefónico, recordando que estoy loco por ti, que todo el mundo cabe en el teléfono. Distancias Tiene vergüenza, se ha desconcentrado, pero es por la vergüenza que le está dando, ¿eh? todo es perfecto cuando te siento. ¡Ay, qué cortito! Vamos a ver, escuchando. No hay peor, te digo bonita, más. Así canta conmigo. Kilómetros. A varios cientos de kilómetros. Puede tu voz darme calor igual que un sol. Y tú con un cambio armónico. Componiendo una canción en mi interior. Eso. Que sigue no suena lógico. Pero no olvido tu perfume mágico. En ese encuentro telefónico. Además que es un temazo. Loco por ti, que todo el mundo cabe en el teléfono. Distancias para Nuestro amor. que todo es perfecto. Fíjate aquí donde llegó. ¡Toma ya! Esto es un belting, chicos. Y es un si bemol, de la cuarta octava, para que vean todo lo que tiene escondido Xavi, ¿eh? ¡Ojo! Cuando te siento. O sea, le gusta la parte melismática, tiene algún que otro flip, bien ahí. ¡Necesitamos la versión completa! ¿Han visto cómo cambia la cosa cuando canta otro estilo musical? ¿Qué les puedo decir, chicos? A mí realmente me ha parecido muy válido. Está demostrando que él puede cantar en vivo y en directo igual que en un disco. Exactamente igual. Y eso hoy en día, chicos, la verdad es que hoy en día falta mucho de eso. Tú escuchas una cosa de estudio y es algo, y cuando lo escuchas en directo te quieres morir. Eso es, eso es la realidad. Por eso este chico es
un puntazo porque tiene algo que de repente los demás no tienen. Chicos, espero que les guste esta técnica reacción. Ya lo saben, si quieren más Xavi en el canal y que sigamos su carrera, suscríbete, regálame tu like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!